¿Qué te parece? Como ves, ahí vengo de buena onda. Claro, estoy dispuesto a salir de la trampa. Y salir de la trampa es escapar por el techo, por la ventana, por una rendija, salir de la problemática. Vamos a distraernos media hora o 20 minutos, 25 minutos, lo que dura este video, en otra cosa que no sea el hambre, la política, la tristeza, la pobreza, la pandemia, todas esas mufas que nos entorpecen la existencia. Mirá qué hermosura, mirá qué espectáculo. ¿Cómo no vamos a disfrutar las cosas? Entonces vamos a tirar a un lado toda la realidad y nos vamos a ir por los caminos de la ensoñación. Y de eso, para hablar de eso, hay un montón. Y de esos caminos de la ensoñación vamos a buscar el más misterioso. ¿Por qué? Camino de la ensoñación puede ser boludeces de uno imaginarse cosas, andar entre mariposas, entre olas del mar así que te llevan. Y otra cosa es lo místico, lo misterioso, eso que nadie tiene respuesta. O sea, como dice el dicho viejo, antiguo, ¿vamos a hablar de brujas? Porque brujas y misterio, brujas, de que las hay. Y claro, nada más lindo de que hacer un recorrido por ese panorama que es provocador, ¿no? Porque ¿quién no le interesa saber si más allá del hipotético telón que hay con la existencia que un día desaparecemos, no sigue el corso, no sigue la fiesta, o no hay otro lugar donde o donde están muchos que no han podido entrar definitivamente en la eternidad y que andan dando vueltas por acá, por estos bosques, por estos lugares? Almas en pena. ¿Qué te parece si hablamos de las almas en pena, de los aparecidos, de las cosas que no tienen explicación, que la ciencia, la neurociencia, dice que somos todos unos piantados, que está todo en un estado de locura, que te lo explican de mil formas, que no te explican nada, porque cuando te explican todo eso y lees todo lo de los científicos y te encontrás con lo que yo me he encontrado, no sé, yo me gustaría ver a un científico donde yo he estado, pero vamos a hacer todo un descubrimiento, porque esto hoy te prometo que te va a enchinar la sangre. Como te digo, el tema ha sido muy manoseado, o sea, se presta para especular, pero hay orientaciones de gente muy importante que han sido personalidades en el mundo y que han ingresado en este misterioso camino. O sea, no solamente están las posibilidades de encontrar referencias en la gente sin cultura o sin educación o sin preparaciones académicas, que todo lo niegan porque se basan en lo científico y de acuerdo a la ciencia eso no puede ser demostrado con fehaciente seriedad. Y es cierto, porque hay mucho chanta, mucho especulador, mucho atorrante sinvergüenza que le ha sacado ventaja a este tema del misterio, de la brujería, de los espíritus, de las almas en penas y de los espíritus iluminados y de los ángeles que vienen a traerte bonanzas y que te vienen a señalar el porvenir. Ha habido una especulación y todavía hay, o sea, good morning, todavía hay gente que hace pingües negocios todos los días con el tema de, incluso hasta de echarte las cartas o leerte los números o en fin, pero hay otra cosa, hay una realidad que los que las hemos vivido no tenemos nada definido, lo único que estamos intrigados, porque la intriga parte de algo que no te lo representa en la realidad, o sea, la realidad es demostrable, o sea, no se necesita mucho artilugio para hablar de la realidad, pero cuando
ocurre un fenómeno que te supera tu inteligencia, está difícil la situación. Y de eso es posible hablar solamente para dar un testimonio. O sea, para hablar de, ¿cómo diríamos? Para hablar de las posibilidades que ingresan en nuestra mentalidad cotidianamente, pero que no la podemos explicar. Y claro, no es fácil, o sea, se te escapa y cualquiera que uno le cuenta experiencia, por ejemplo, dice, no, este tipo está loco, o es un analfabeto, o no tiene una preparación académica, científica, que realmente le puede explicar, esto está explicado en tal y tal teoría. Y no es cierto, escúchame, no es cierto. Cuando te encontrás frente a una luz mala, o a un atropellado de bueyes y unas carretas en el medio de la nada, y después no ves nada y no tocas nada y te pegas un julepe, un susto tremendo, sí, ahí está la cosa que cambia la cosa. ¿Y quién no ha oído alguna vez hablar de cosas que son inexplicables? Y mucha gente tiene referencias de hechos que le han sucedido que parecen que son misterios y que parecieran que son mensajes de otro mundo. O sea, no son mensajes de sensatez, de cordura, son mensajes verificables, son mensajes hipotéticos, de histeria, dirían algunos, y sí, puede ser. Entonces, todos esos fenómenos que algunos de nosotros, sobre todo la gente que ha vivido en el campo o que tiene contacto con los campesinos, donde se muestran más estos fenómenos, tienen referencias que lo escuchó uno desde niño. Yo he escuchado desde niño relatos de gente que contaba vivencias que son estremecedoras, que eran escalofriantes en esas noches de invierno, que alrededor de un fogón, que empiezan a contar historias de vivencias de aparecidos. Es muy común en el campo, en las zonas rurales, donde las reuniones en la noche giran en torno al misterio, a lo desconocido, al temor de la luz mala, al temor de la aparición del fantasma, en fin, todas esas cosas que uno de niño las veía o las oía con realmente emoción y miedo. Y después, con el tiempo, uno fue observando o pudo comprobar que no eran tales o que pudo haber sido justificado por la explicación que la ciencia nos daba en algunos aspectos. Pero hubo otras cosas que no tuvieron explicación, sobre todo cosas que uno vivió. Yo tengo varias referencias y te las quiero contar, algunas te pudiera decir que tengo cientos, pero algunas que son emotivamente diferentes y que produjeron en mi sensación de persona adulta y presumiblemente medio evolucionada, que realmente me dejaron una intriga que yo no me atrevería a afirmar nada contrario a esto, porque afirmar algo contrario sería negar lo que vi, lo que sentí. Y claro, al negar algo tenés que fundamentarlo. Pero cuando las cosas, en este caso, uno las vivió y realmente, hipotéticamente, eran un mensaje, y el mensaje realmente sucedió, el acontecimiento que te preanunciaba el mensaje, dice, bueno, algo hay, que las hay. Y para no hacerte muy misteriosa la cosa, te voy a contar 2 o 3 cosas. Por ejemplo, de niño yo oí una vecina nuestra, que había sido una mujer de campo, una solterona, Ángela de Llanela, que se levantaba muy temprano en la madrugada para ir a trabajar al campo. Una soledad, esos campos, caminaba 20, 30, 40 cuadras para ir a trabajar a un lugar en la junta de maíz. Y atravesaba por un monte y una noche, dice que una madrugada, tenían las 3 de la mañana, 4 de la mañana, como a 20 o 30 metros se levantó desde un árbol una luz.
que le iluminó todo el lugar y que ella no sabía para dónde ir y salió corriendo y la luz la corría, la luz iba sobre ella corriendo. Me enchina todavía el cuerpo cuando me acuerdo del relato de Ángela. Y quiso volver a su casa y la luz se le puso en enfrente. Y entonces salió corriendo por otro lado y la luz subió a los árboles y la siguió durante todo el espacio del monte ese, iluminándole el camino. Una mujer seria, era una señorita cincuentona ya, seria, pero lo contaba con aprensión. Esa es una. Tengo referencias de la familia, de tíos míos, de tíos hermanos de mis tíos, de mi padre, de familiares criollos, gente de campo. Por ejemplo, dicen que el tío Pedro salía era tío en realidad de mi padre, hermano de mi abuelo, era tío de mi padre, pero yo lo conocí. Y dice que ellos vivían en el campo y había una leyenda famosa que en un ombú salía un día en la semana una luz mala y tenía asombrado, asustado todo el mundo. Nadie se atrevía a cruzar por el camino ese que pasaba cerca del ombú después de las 12 de la noche en un determinado lugar. Y había un tío, un hermano de mi abuelo, que era un valentón, un muchachón de esos rebeldones y que no le tenía miedo a nada y hizo una apuesta que él, la noche que saliera, a las 12 de la noche salía la luz mala. Cuando aparecía la luz mala, él iba a ir a ver qué era, iba a ir hacia el ombú. Y efectivamente se dio el día y salió Pedro, el tío de mi padre, y fue. Y todo el mundo quedó en la puerta del rancho, haciéndose, persinándose, Dios libre, ¿qué va a pasar? Imagínate las mujeres y toda la madre, toda la familia. Y caminó, lo vieron que se perdió y de repente vieron una explosión. Iluminó todo el campo, el valle ese, lo iluminó todo. Y un gran silencio, un estruendo y un gran silencio. Y de repente lo ven volver a Pedro. Y cuando llega a la puerta del rancho se cae desmayado. Nunca quiso contar qué había pasado. Nunca quiso contar. Entonces, esas son historias que uno las oyó de niño, de joven, y que dice, bueno, sí, habrá sido cierto, en fin, estos paisanos del campo que buscaban pretextos para deslumbrar el que había visto la luz mala, en fin. Siguió el tiempo y uno siguió leyendo libros, averiguando, porque es curioso el tema. ¿Quién no ha tratado de leer un libro de espiritismo o ir a una sesión espiritista o ir a consultar a una curandera o una vidente? ¿Quién? Quisiera saberlo. ¿Quién no? O a echarse las cartas o que le hagan los números. Es decir, implícitamente tenemos nosotros una especie de aceptación de que nos rodea algún misterio y de las desgracias que ocurren, de las malas influencias, de la mala onda, otros hablan del karma, en fin, pero siempre asociamos inconscientemente que el maleficio o el beneficio del misterio ronda nuestras vidas. Y de ahí deriva la suerte, la buena fortuna y la bonanza de que los dioses lo ayudan a un país, a un pueblo, a un individuo y que lo castigan a otro. En fin, eso ha sido eterno desde la antigüedad. Hablaba Marco Aurelio, el emperador romano, que gran guerrero y gran filósofo, hablaba de los hados, o sea, los hados, y todos los escritos, incluso en la Biblia se habla. Grandes escritores como por ejemplo Allan Kardec, que es uno que a lo largo de la historia es lo que más está verificadamente escrito y analizado en 1870 y tantos en Francia. Pero hubo una corriente, por ejemplo, un premio Nobel,
un premio Nobel americano, francés, que se hizo premio Nobel acá, Alexis Carrel, uno de los grandes médicos que fue el inventor el primario inventor de los hipotéticos trasplantes que se irían a hacer para soldar las arterias, las venas. O sea, que él obtuvo el premio Nobel por ese estudio, Alexis Carrel, y hablaríamos de Kant, Emmanuel Kant, el filósofo alemán que hablaba de estas teorías filosóficas y en sus análisis hablaba de fuerzas ultra ocultas que operaban sobre nuestra existencia. Y hablamos de Camilo Flammarion, un gran escritor francés de fantasías, y hablamos en fin, de muchos, de Schopenhauer, por ejemplo, hablamos de Platón, y hablamos, como les digo, de la Biblia, y hablamos de Aristóteles. En fin, todo el mundo tenía relación con el misterio, con el más allá, con el alma, con el espíritu, con un paso posterior a este paso terreno, carnal, donde estamos presentes en una tercera dimensión. Se habla de otras dimensiones, se habla de que la vida continúa en otros planos. En fin, todo es especulativo porque ir allá y volver, por lo menos yo no conozco, pero sí el fenómeno está generalizado y hay mucha gente que habla con mucha propiedad y con mucho más conocimiento que uno, y que son gente ilustrada, gente... Victor Hugo, por ejemplo, un gran escritor francés, hablaba con mucha propiedad de esto, y en fin, te podría nombrar una lista. Una de las personas que más desarrolló esta teoría en una época preponderantemente de intelectuales, o sea, el advenimiento de la gran cultura, fue Madame Blavatsky. Fue una mujer consultada por la élite, incluso acá los presidentes públicamente aceptan que van a ver que tienen una vidente como determinante de sus grandes decisiones. Acá en Estados Unidos, los presidentes, ha habido varios presidentes, Clinton, Nixon tenía una consultora públicamente, Eisenhower, o sea, todo el mundo consulta. Y dicen que hay grandes estudios hechos secretamente que no se dan a conocer, pero que sí son conexiones con otras dimensiones. No sabemos. Es decir, el misterio ronda toda nuestra existencia, y otros, como te dije al principio, lo utilizan para especular y sacar beneficios. Por ejemplo, Chabela. Chabela era una muchacha que era cocinera en mi casa en México. Y ella era originaria de las pirámides, cerca de las unas poblaciones, San Martín o algo así, cerca de la pirámide de Teotihuacán. Y cuando contaba de cuando ella era más jovencita, del pueblo la mandaban, ella vivía en las orillas del pueblo, y la mandaban en las tardes a veces al pueblo, que estaba a 20, 30 cuadras, a buscar medicina. Y dice que una vez fue al pueblo acompañada de una hermanita, y caminaban a la costa de un río. Y de repente, cuando venían, ya era entrada la noche, sobre el río venía flotando, o sea, como caminando, flotando, La Llorona. La Llorona, esa que es la canción famosa. Y pasó como a 10 metros, ellos quedaron paralizadas, y pasó como a 10 o 15 metros por el río que estaban en la costa, pasó la imagen de esa mujer llorando, flotando, no caminaba, iba sobre el río como flotando, La Llorona. ¿Dónde están mis hijos? Decía, ¿dónde están mis hijos? Es una leyenda muy conocida. Y como eso yo tengo otras leyendas de gente que, por ejemplo, el maestro Galván iba de un pueblo a otro, vivía en un pueblito y se iba en las tardecitas al pueblo más importante porque ahí tenía a sus amigos, jugaba a billar y todo. Y una noche, venía del pueblo para su rancherío, su caserío, que era como a
una media hora caminando, o un poco más. Y dice que de repente se le iluminó, por la costa también de un río, se le iluminó toda la zona y le dio sed él. Y había una casita ahí modesta y había un señor, una señora y una muchacha muy bonita que venía caminando. Y le dijo, ¿no quiere tomar agua? Sí, dice, tengo sed, tengo agua. La muchacha está muy bonita. Le dijo, y se paró él y se acercó a la casa y le dieron un vaso de agua. Tomó agua, gracias, agradecido y se fue. Y la muchacha lo siguió como para despedirlo, hasta que él tenía ganas de quedarse, pero dice, no sé, me dio como que me dio vergüenza, me sentí, una muchacha dijo, mañana voy a venir con más tiempo, más temprano, voy a pasar por acá. Y se fue a su casa. Al otro día regresó y pasó por el lugar y vio que no había nada. O sea, había las ruinas de un jacalón, de un rancho antiguo, viejo, pero ruinas. Y entonces cuando va al pueblo y le cuenta a los amigos, y los amigos lo rodean. ¿Qué? ¿Los viste? ¿Cómo los vi? ¿Qué? Sí, te salieron al encuentro, ¿los viste? Pero ¿los viste que sí, una muchacha y dos viejitos que son aparecidos, que aparecen en esa región, ahí en ese lugar? Se quedó paralizado él. ¿Cómo? Sí, dice, ahí mataron una vez a unos viejitos y a una familia entera, y si aparecen, dice, cuando menos te lo pensás, aparece como que todo estuviera congelado en el tiempo. Esas son cosas que yo he vivido, gente seria, que realmente amerita o ameritó en su tiempo verificar que era una verdad lo que me estaban diciendo, porque se le corrían las lágrimas y cuando hablaba de eso, este muchacho que te refiero de Sinaloa. Y ahora quiero contarte algo que me pasó a mí. Esto no me lo contó nadie, esto lo viví yo, y todavía cuando me acuerdo del hecho, me corre un escalofrío por todo el cuerpo. Nosotros vivíamos, digo nosotros porque yo había traído a mis padres a México y después me fui a El Salvador. Por esas cosas del destino me fui a vivir a una hacienda de café en El Salvador. Una vieja hacienda de café, una vieja estancia, unos grandes cafetales, y en el medio del cafetal había una residencia enorme y yo me fui a vivir un tiempo ahí. ¿Qué otra historia de la vida mía que ha sido bastante florida en acontecimientos? Y estaban mis padres en una parte de la casona esa donde dormían mis viejos. Y nosotros, mi hijo Abelito y yo, vivíamos en la otra parte de la casa. Una casa gigantesca era, con corredores adelante y atrás, en el medio de un cafetal y un camino que salía a la carretera. La carretera estaba como a 2 kilómetros más o menos de la casona esa, en el medio, un patio gigantesco, pero el cafetal llegaba hasta 2 o 3 metros o 4 metros de la parte de atrás donde vivíamos nosotros donde dormíamos nosotros con Abelito, mi hijo. Y como siempre esa manía que yo tengo de leer, yo, sobre todo en ese lugar yo me había llevado una cantidad de libros y estábamos leyendo. Abelito leía algo y yo leía otra cosa. Y de repente yo había oído el rumor de eso, pero decía yo, el rumor o sea, el hecho ese que te voy a contar a mí me lo habían relatado los trabajadores de la finca, los cafetaleros, la gente que trabajaba en la finca. Pero yo digo, pobrecito, esta gente en su ignorancia, su falta de conocimiento, se ilusiona o se imagina cosas que a lo mejor son fantasías o son relatos que no tienen relación con la verdad. Yo ya tenía conocimiento de los campesinos, de la gente del campo de Argentina que contaba historias alrededor del fogón, como te dije antes. Pero esa noche, que estaban a las 12 de la noche en punto, mi cama estaba contra la ventana casi, que daba a un corredor y enseguida estaba el cafetal. 200 manzanas de cafetales, o sea, un cafetal increíble. Y Abelito estaba en una cama hacia un costado. Y de repente, sobre donde yo estaba, un tropel como
Fue una cosa, pero te digo, me enchina el cuerpo todavía, porque lo siento, como se abalanza sobre la ventana como y suena un tintilineo de cascabeles, un tintilineo de cascabeles y un tropel, y el bufar de los bueyes, y el ruido los golpes de la rueda de la carreta, y el tropel de esos bueyes sobre la ventana. Y no podía ser porque no había camino ahí. O sea, no podía ser de ninguna forma eso. Por tradición se sabe que en lugares como estos, parques, lugares muy queridos por mucha gente que ha pasado largas horas, largos días caminando por estos lugares y que después tienen la fortuna o la desgracia de pasar a otra dimensión, o sea, de morirse. Y en estos lugares generalmente son los lugares específicos para que vengan a tirar sus cenizas. Pero no solamente acá, en todos los lugares que la gente realmente tiene recuerdos hermosos, dice, me gustaría a mí. Estamos oyendo el tren que pasa, no son fantasmas, ¿eh? Entonces digo, en estos lugares así, tan queridos para nosotros, para la gente que todos los días camina por acá, entonces uno dice la expresión natural de los mortales, como me gustaría que mis cenizas las desparramen por acá. ¿Quién no lo hubiera soñado? ¿Y en cuántos lugares hay parques o lugares queridos, remotos, que la gente desea que sus cenizas descansen ahí? No sé, es una alegoría, es un misterio, es un deseo final, es lo ideal, anda a saber. Pero te quiero decir, en este parque, yo te quería decir, ahora en el lugar donde vamos a cruzar, hay dos historias. Una es de mi esposa y otra es mía, pero te la voy a contar ahí. Y este lugar es uno de ellos. Dice mi esposa que varias veces que venía caminando por este camino, por este caminito, por este sendero, antes de entrar a este puente, vio 2 o 3 veces que unas figuras de personas transparentes, mucho más grandes que nosotros, de 2 metros de alto, cruzan ese lugar. Frente a los ojos de ella se ha parado porque pasan 3 o 4 cruzando ese puente. Eso lo ha visto mi señora 2 o 3 veces acá, en este lugar. Que son misterios, que son seres de otro planeta, que son espíritus errantes, que son entes superiores, no lo sabemos. Pero yo te voy a contar otra un poquito más adelante. Otra que yo la viví acá mismo. Y hace apenas unos días, te diría que un par de semanas, caminando por este mismo caminito que vamos ahora. Fíjate, distraído viendo para todos los costados para ver si hay pájaros raros que a veces suelo ver, o si no, algunos ciervos que también hay por acá. O sea, con la curiosidad natural de que camina distraído y que no espera ningún acontecimiento. O sea, uno viene a caminar acá para mantenerse bien de salud y aprovechar para hacer el video. Pero caminando hace, ya te digo, un par de semanas, venía distraído, concentrado en el video que estaba haciendo. Y de repente miro para este costado, fíjate. Te voy a mostrar acá este vacío en el bosque. Camino así, miro así, y cuando me encuentro nuevamente con el camino, veo que atraviesan a ese camino 2 seres transparentes, como los que había visto mi esposa. No sé, me quedé paralizado porque digo, será una sugestión. Y entonces dije, bueno, atravesar ese matorral que ves ahí, y volví la vista otra vez, y los vi perderse en este mismo espacio, allá
como a 100 metros de aquí. No voy a especular, no voy a decir nada, no tengo que decir nada, no debo decir nada, solamente te cuento lo que a mí me sucedió y te he contado todas las historias que he conocido y el cual abrigan la hipotética ilusión o esperanza de que no estamos solos o no somos lo que realmente creemos que somos. Y entonces eso te da una orientación para que pienses que estamos en tránsito. O sea, estamos cumpliendo una travesía. La existencia va más allá de lo que todavía nosotros tenemos conocido. Hay caminos que todavía no hemos transitado. No sé si son mejores o peores, no sé si son hipótesis o son imaginación. Los instrumentos que tengo para verificarlo los utilizo a plenitud. Supongo que no soy un alienado. Tengo corrección y cordura todavía, a pesar de mis 91 años casi. Y todas estas vivencias y las realidades que te cuento todos los días, y esto que puede pasar a tu consideración como una hipótesis de mis fantasías, de mis ensueños, de mis ensoñaciones, te queda tu libre albedrío. Sos dueño de hacer una justificación de todo lo que ves y lo que te he dicho que tú has escuchado. Te ofrezco solamente con mucha modestia mis vivencias, las buenas, las malas, las regulares, las concretas, y que entra en otra dimensión, en otro campo. Quizá la ciencia lo pueda explicar, y entonces yo te preguntaría, ¿me pudieras explicar a la ciencia? Acabo de volver a verlos. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Tendremos otra historia. Mañana nos vemos.